un tiempo para reflexionar en lecciones para tu vida, para tu vida. Feliz inicio de semana. Me alegra estar con ustedes nuevamente, activados a través de lecciones para tu vida. Damos gloria al Señor por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, esperando ser de bendición, un servidor Ismael Carvajal. Y hoy vamos a estudiar un tema bastante poderoso, que nos va a ayudar, mis amados, a estar tranquilos, porque hoy vamos a hablar acerca del problema con las deudas. Cómo estas circunstancias de la vida afectan aún nuestra vida espiritual. Y vamos a pedir sabiduría al cielo para saber cómo salir de esas redes que el enemigo nos tiende, para tener nuestra vida sometida, estresados muchos por tantas circunstancias en las cuales nos enredamos. Y precisamente hoy Dios nos va a hablar para saber cómo tener sabiduría y poder controlar nuestros impulsos, saber administrar lo poco o mucho que nos llega y poder ser de bendición para su obra y para la gloria del Señor. Vamos a orar para que Dios sea quien nos hable a través del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos esta bella oportunidad de poder abrir nuevamente tu palabra. Rogamos, oh Señor, que nos des sabiduría para comprender de qué manera podemos salir de las deudas que quizás hayamos adquirido y que hoy vamos a mirar de qué manera el enemigo nos tienta para que nosotros caigamos en esos lazos. Ayúdanos y danos sabiduría, pues en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Quiero que vayamos al principio, que nos muestra cómo no caer nunca en eso. Y muchas veces somos descuidados al no tener esto presente, y por eso nos vemos envueltos en tantas cosas, porque quizás la bendición de Dios no está con nosotros, porque no somos obedientes a su palabra. No somos obedientes a lo que Dios nos manda que debemos hacer. Y nos metemos en un sinnúmero de cosas que finalmente nos mantienen enredados y a veces no tenemos tranquilidad ni siquiera para buscar a Dios. Vamos a ir allí al libro de Deuteronomios. Es un principio que no debemos olvidar. Si queremos recibir bendiciones de Dios, si queremos que nuestra canasta no escasee, debemos oír atentamente la voz de nuestro Dios. Como lo dice Deuteronomios 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Así que la clave para nunca llegar a esas deudas es ir a la palabra de nuestro Dios, ir a su santa ley y mirar qué estamos haciendo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Y todo lo que señala la palabra de Dios nos muestra y nos indica, es la mejor instrucción para que tengamos una economía de bendición, para que las bendiciones fluyan hacia nuestra vida. Pero si desobedecemos lo que Dios ha mandado, iremos por sendas equivocadas y fácilmente el enemigo llenará nuestro corazón de codicia. Vamos a mirar que uno de los factores por los cuales miles hoy caen en las deudas es por la codicia en el corazón. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Vamos a leer el versículo 12. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia y la tierra en su tiempo para bendecir toda obra de tus manos. Así que, mis amados, Dios desea que tengamos en abundancia. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Pero tristemente muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Vivimos de una manera egoísta y actuamos de esa manera. Y por eso Dios no nos puede exaltar. Dios no exalta a los egoístas.
porque solo acaparan para sí mismos. Ahora vamos a mirar en esta mañana 3 aspectos importantes que debemos analizar el por qué miles caen en las deudas, y deudas terribles, que algunos hasta se han quitado la vida porque no ven una solución. Y quizás tú estés pasando por esa circunstancia. Quizás hemos pasado en algún momento por esas circunstancias. Todos de una u otra manera. Exceptuando quizás a alguien que haya nacido con buena herencia o posición social, no lo sé. Pero casi la gran mayoría, por no decirlo todo, casi la gran mayoría, de una u otra manera, hemos entrado en esa condición. Por eso tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Por eso tenemos que entender algunas de las razones por las cuales podemos estar cayendo en esa circunstancia o hemos caído y ahora quizás ya las hemos aprendido, pero es necesario recordarlas para que Dios nos ayude y podamos también ser de bendición para otros si no lo estamos. La primera razón es la ignorancia. No sabemos administrar el dinero. Y sí, mis amados, si caemos en errores, invertimos de una de otra manera y finalmente fracasamos. La mala administración del dinero por nuestra ignorancia de no saber de qué manera distribuir los recursos. Incluso hay personas que han ganado, que han adquirido herencias y la han derrochado de un momento a otro. Por la ignorancia de no saber qué hacer con esas bendiciones que quizás hemos recibido. Y entonces, tristemente, se esfuman como el agua entre las manos. Así que hay que tener cuidado. Hay que tomar tiempo para mirar de qué manera planificar, de qué manera distribuir los recursos de tal manera que no se nos acaben. Hacer planes de inversión donde podamos retribuir nuevamente, donde podamos recoger. Pero hacer planes sabios, no dejarnos ilusionar por impulsos momentáneos, sino saber hacia dónde van los recursos y si realmente van a crear alguna cosecha al final. Pero muchos en su ignorancia sueltan el poco o mucho dinero que tienen y finalmente no quedan con nada. O lo invierten en cosas que no sirven para nada. Así que es necesario pedir sabiduría al cielo, como lo hizo Salomón. Señor, dame sabiduría para administrar, para direccionar a este pueblo. Y Dios le dio sabiduría para manejar sus riquezas y fue uno de los hombres más ricos en todo el mundo de ese tiempo. Pero pidió sabiduría porque era un ignorante. Y si no hubiera pedido sabiduría, no hubiera alcanzado la grandeza que un día tuvo. En segundo lugar, muchos caen en situaciones de dificultad financiera por la codicia y el egoísmo. Porque viven una vida de despilfarro. Porque quieren tener más de lo que tienen de una manera fácil y egoísta. Y finalmente se meten y se enredan en cosas tremendas que llevan a sus vidas a la ruina. Y esa ruina muchas veces les ha costado hasta la vida eterna. Porque muchos se han apartado en busca de obtener más dinero de lo que tienen. Muchos se han apartado en busca de más ganancias y entran en pérdida. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! O muchos adquieren algo o poco y lo malgastan, gastan más de lo que ganan. Lo invierten en vicios, en deseos, y el dinero se va y luego lamentamos, ¿por qué lo despilfarré de esa manera? Oh, mis amados, tengamos cuidado con este tipo de cosas. El Señor nos advierte en Mateo capítulo 6, versículo 33, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará sabiduría para no gastar de una manera egoísta,
como lo decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en nuestra mente, entonces ya no vivimos para los deseos de la carne, sino vivimos por la fe en el Hijo de Dios, y Él nos da sabiduría como se la dio a Salomón para administrar y para que todo lo que tengamos lo podamos utilizar no de una manera egoísta, sino para la gloria de Dios. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Pidió toda la riqueza de su herencia y fue y despilfarró con mujeres, con trago, una vida perdida, no trabajó ese dinero y finalmente se les fumó como la nieblina. Y muchos caen en deudas y están desesperados porque gastan de una manera desproporcionada, desmedida. No se conforman con vivir de acuerdo a lo que ganan. Y finalmente terminan pidiendo prestado. Terminan con la soga hasta el cuello. Cuidado, mis amados, con eso. Eso no honra a Dios. El Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Y en la medida de lo que sea posible, cada día desprendámonos de esas cosas. Trabajemos arduamente. Trabajemos arduamente para cada día ser de bendición y no tristemente una carga para otros. En tercer lugar, la razón por la que la gente tiene tantas dificultades económicas, mis amados, quizás es por alguna desgracia, por alguna situación adversa. Quizás por la pérdida de algún familiar, quizás por la enfermedad, por algún accidente. Y tenemos que invertir ciertas cantidades de dinero para suplir esas necesidades. Pero aún a pesar de esas circunstancias, Dios no nos abandona. Y quizás tengamos que sobrellevar por ciertas situaciones difíciles. Un día yo lo viví, donde tengamos que gastar ciertas cantidades de dinero. Pero no importa. Dios nos dará sabiduría para salir de esas circunstancias que se nos salen de las manos. Lo importante es cada día permitirle al Señor que Él haga una obra de cambio en nosotros. Podría añadirle una cuarta situación por la cual muchas veces nosotros caemos en esas deudas. ¿Y saben cuál es? Por la pereza, la falta de laboriosidad. Y vamos a mirar lo que dice en el libro de Proverbios. Vamos a ir allí. Lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6, es tremendo. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé sabio. Muchos viven una vida de pobreza y andan desesperados. Y por eso muchas veces se cometen tantos crímenes, secuestros, robos. Porque se han acostumbrado a vivir una vida holgazán, una vida de pereza. Y no desean trabajar. Quieren todo fácil. Y se endeudan de una y de otra manera porque no son esforzados. Porque no se esfuerzan por cada día adquirir los recursos con la bendición de Dios. Cuidado, mis amados, con ese estilo de vida. Cuidado con vivir una vida floja. A Dios no le agrada ese tipo de actitud. Por eso dice, veamos a la hormiga, cómo trabajan, para cuando no pueden trabajar tengan suficiente. Y a veces no pensamos en esas circunstancias difíciles, no ahorramos, no hacemos un plan de ahorro. La mejor manera de evitar las deudas es hacer un plan de ahorro. Para que cuando vengan los momentos difíciles y de escasez, tengamos provisión para cuando volvamos a retomar la actividad económica. Así que, mis amados, dice aquí, quiero regalarles este consejo antes de terminar lo que dice, y me ayudó mucho en mi experiencia. Vean lo que dice en el libro de Eclesiastés. Vamos a leerlo, versículo
10 del capítulo 9 de Eclesiastés dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay que trabajar arduamente. Hay que forzarnos, hay que ser disciplinados. Todo no viene, como se dice, con polvitos mágicos, como lo inventa el mundo. Todo no viene al azar. Debe de haber un sacrificio, debe de haber un esfuerzo. Así es en la vida espiritual. Muchos queremos ser grandes espiritualmente, pero no nos esforzamos por estudiar, por orar, por memorizar, por servir a Dios. Y siempre seremos pobres espiritualmente. Lo mismo es en esto. Debemos esforzarnos cada día, ser mejores, buscar nuevos horizontes, no conformarnos. La conformidad es sinónimo de pereza, porque estamos cómodos, porque nos sentimos bien y no aspiramos a nada mejor. Pero el cristiano debe aspirar a cosas más grandes y elevadas, pero no para vivir una vida egoísta, sino para glorificar a Dios, servir a Él y terminar su obra. Esa debe ser la meta de todo verdadero hijo de Dios. Entonces Dios bendecirá cada esfuerzo. Entonces cada oración, en cada proyecto contará con la bendición del Señor, porque actuamos en armonía con sus mandamientos, con sus estatutos. Y queremos la bendición para bendecir a otros. Quiero compartir un último pasaje, pero ahora de la inspiración divina. Y quiero que le coloquen mucha atención, que esto es estrategia del enemigo. Esto se encuentra en Consejos para la Iglesia, la página 273. Dice así, cuando uno queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Resuelva que nunca volverá a endeudarse. Niéguese 1000 cosas antes de endeudarse. Por eso, mis amados, dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, y aquí con este texto quiero hacer un llamado para tu vida. Para mi vida también, porque esto debe ser un pensamiento que lo más lindo es estar libres de esas deudas. Lo más lindo es no deberle a nadie. Que Dios nos ayude si estamos en esas circunstancias para que poco a poco usted pueda librarse. Si no lo puede hoy, pero que poco a poco esa deuda se vaya disminuyendo, pero no que caigamos en otras. Porque muchas veces pagamos aquí, pero ya tenemos allí el hueco en el otro lado. No, mis amados, que nos propongamos, como lo dice aquí, en 1 de Timoteo, aquí está la clave, para que no caigamos más en otras cosas, sino que podamos saldar lo que debemos y nunca más sacar prestado, sino antes ser de bendición para aquellos que no tienen. Dice la clave, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Así que muchas veces caemos en esas circunstancias porque deseamos más de lo que tenemos y no estamos contentos. Muchas veces aparentamos y queremos tener lo mejor. Pero debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, agradecidos y en la medida que podamos tener, poder adquirir las cosas que sean de bendición. De lo contrario, niegue su corazón a eso y viva de acuerdo a lo que tiene y no a lo que no tiene. Y entonces Dios te bendecirá. Entonces vivirás feliz, vivirás tranquilo. Por eso quiero orar por ti en esta hora. Si estás pasando por alguna circunstancia financiera, que Dios te ayude, que Dios me ayude también, para que cada día podamos seguir adelante, para que cada día nos esforcemos y podamos saldar esas deudas hasta que finalmente podamos estar tranquilos y Dios nos saque de esa red del enemigo y podamos servirle a Él con todo nuestro corazón. ¿Te gustaría quedar libre de todas esas cosas? Pues pide al Señor sabiduría, obedece sus mandamientos, esfuérzate cada día
y Dios te sacará, Dios te ayudará y Dios te dará la paz que quizás hoy no tienes por estas circunstancias que estás viviendo. Oremos. Padre, gracias por ayudarnos. Gracias porque en tu palabra encontramos respuesta a esta circunstancia difícil de la vida como son las deudas. Ayúdanos, oh Señor, a no desesperarnos en medio de estas situaciones. Ayúdanos a ser esforzados. Ayúdanos a tener una buena administración de los recursos que llegan, a no gastar más de lo que no tenemos, a no vivir una vida placentera y egoísta que nos lleve a endeudarnos, a cortar con cualquier vicio, cualquier deseo, concupiscencia de nuestra mente y de nuestro corazón que nos llevan a invertir en cosas que no solamente nos hacen caer en pecado, sino que también destruyen nuestra economía. Señor, ruego por aquellos que tienen grandes deudas, para que tú les ayudes, les des la sabiduría del cielo, les coloque los medios, les coloque el esfuerzo, para que con sacrificio y esmero cada día puedan eliminar eso de sus vidas y puedan vivir cada día para gloria de tu nombre. Acompáñanos y guíanos a ser fieles primeramente a ti, como lo aprendimos la semana pasada. Y entonces también seremos fieles en las cosas de esta tierra y tu bendición estará con nosotros. Guíanos a vivir cada día para ti en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, quizás esta lección pueda servir para alguien que esté pasando por esa circunstancia. Compártela, no lo olvides. Y gracias por estar en esta familia y en este canal llamado El Mensaje Final de Dios. Si no te has unido, suscríbete, apóyanos, dale like, comparte cada video, que yo sé que va a ser de bendición para miles de personas que necesitan oír este mensaje. Feliz día, es mi deseo y es mi oración. Que Dios te acompañe.